Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Preparaos porque hoy vamos a sumergirnos en un drama que va a hacer arder Troya literalmente. Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de la supuesta relación perfecta entre Ander Cel y Kerem Bürsin, y créanme, lo que vamos a descubrir es explosivo. El título lo dice todo, Ander revela que Kerem nunca sintió celos. La verdad impactante que debes saber. ¿Listos para descubrir la bomba? Porque yo sí. Antes de que empecemos a destapar todo el chismecillo jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo porque siempre estamos al día con las últimas noticias, chismes y análisis de sus celebridades favoritas. Así que suscríbanse, activen la campanita y prepárense para ser los primeros en enterarse de todo. Y por supuesto, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Ahora sí, vayamos al grano. Todos recordamos con cariño la pareja que formaban Ander Cel y Kerem Bürsin. Sus fotos, sus entrevistas, sus declaraciones de amor, parecían sacados de un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Love is in the Air, y su química traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del momento. Era el cuento de hadas perfecto, dos estrellas de la televisión turca, guapos, exitosos y locamente enamorados, al menos eso parecía. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fachada no siempre refleja la realidad. Y es precisamente esta realidad la que hoy vamos a explorar. Según fuentes cercanas a la pareja y con información que hemos ido recopilando a lo largo del tiempo, Ande, en conversaciones privadas y con personas de confianza, ha revelado una verdad que honestamente a mí me dejó boquiabierta. Kerem nunca sintió celos. ¿Cómo? ¿Qué? El hombre que parecía estar locamente enamorado, que dedicaba posts románticos, que presumía de su relación en cada evento, no sentía celos. Parece increíble, ¿verdad? Pero vamos a analizarlo con calma. Asterisco desentrañando la verdad, el enigma de los celos y la fachada de la perfección asterisco. Primero, recordemos que los celos son una emoción humana compleja, y no siempre son un indicador de amor verdadero. A veces pueden estar relacionados con la inseguridad, la posesividad, o incluso con una estrategia para mantener el control. Es importante destacar esto antes de juzgar a Kerem. Los celos, en su esencia, son una mezcla de sentimientos: miedo a perder algo que valoramos, desconfianza, inseguridad personal y la sensación de amenaza ante la posibilidad de que otra persona nos quite ese algo. En el contexto de una relación romántica, los celos pueden surgir por diversas razones. Pueden estar motivados por la baja autoestima, la necesidad de control sobre la pareja, o incluso por experiencias pasadas de infidelidad o abandono. La intensidad de los celos varía de persona a persona, y en algunos casos, pueden ser leves y manejables, mientras que en otros, pueden convertirse en una obsesión destructiva que perjudica seriamente la relación. ¿Pero qué ocurre cuando los celos están ausentes? ¿Significa esto que el amor no existe? No necesariamente. La ausencia de celos puede ser interpretada de diferentes maneras. En algunos casos, puede ser un signo de confianza y seguridad en uno mismo y en la pareja. Si una persona se siente segura de su valor y del amor que recibe, es menos probable que experimente celos ante la posibilidad de que su pareja interactúe con otros individuos. En otros casos, la falta de celos puede indicar una personalidad más relajada y despreocupada, que no se siente amenazada por las interacciones sociales de su pareja. También es posible que la ausencia de celos sea simplemente una manifestación de un tipo de amor diferente, en el que se valora la libertad individual y la confianza mutua por encima de la posesividad y el control. Es importante destacar que la ausencia de celos no es un indicador de falta de amor. El amor se manifiesta de muchas formas y la intensidad de los celos no siempre es proporcional a la intensidad del amor. En una relación sana, la confianza, el respeto, la comunicación y el apoyo mutuo son mucho más importantes que la presencia o ausencia de celos. Segundo, la industria del entretenimiento es un mundo artificial. Las relaciones, a menudo, están construidas en base a la imagen que se proyecta y a lo que el público quiere ver. En este caso, Ande y Kerem eran conscientes del impacto de su relación en el éxito de la serie y en sus carreras individuales. ¿Era posible que mantuvieran una fachada, un show para el público, sin que existieran los sentimientos intensos que aparentaban? Es una posibilidad muy real.
El mundo del espectáculo es un universo que crea ilusiones. Las celebridades, con su imagen cuidadosamente construida y su vida personal expuesta a la mirada pública, a menudo se ven obligadas a proyectar una imagen que no siempre coincide con la realidad. Las relaciones amorosas, en particular, pueden ser susceptibles a esta dinámica. Los contratos de imagen, las campañas publicitarias y las estrategias de marketing pueden influir en la forma en que una pareja de celebridades se muestra al público. La química en la pantalla, las declaraciones de amor en entrevistas y las fotografías románticas pueden ser parte de una estrategia para aumentar el interés del público y, en última instancia, impulsar sus carreras. Es importante recordar que las celebridades son, ante todo, seres humanos. Tienen sus propias emociones, miedos e inseguridades. La presión de mantener una imagen perfecta puede ser abrumadora, y algunas parejas pueden verse tentadas a fingir o exagerar sus sentimientos para mantener la atención del público. La industria del entretenimiento también puede crear una dinámica de competencia entre las parejas. La popularidad de una pareja puede depender de la percepción del público sobre su relación, y esto puede generar una presión adicional para mantener una imagen de perfección. En este contexto, la revelación de Ande sobre la falta de celos de Kerem podría ser interpretada como una señal de que su relación fue, en parte, una construcción mediática. La falta de celos podría ser un reflejo de una dinámica más relajada y profesional, en la que ambos actores estaban más preocupados por el éxito de la serie y sus carreras individuales que por las dinámicas emocionales de una relación romántica tradicional. Ahora bien, ¿por qué Ande revelaría algo como esto ahora? Aquí es donde la situación se pone aún más interesante. Parece que después de la ruptura Ande ha estado reflexionando sobre su relación con Kerem. Quizás con el tiempo ha comprendido ciertas dinámicas que antes no veía con claridad. Quizás, ahora con la distancia, se siente más cómoda revelando la verdad, por muy dolorosa que sea. *** El momento de la verdad, reflexiones post-ruptura y el coraje de la sinceridad ***. La ruptura de una relación amorosa es un proceso doloroso y complejo. Implica la pérdida de un vínculo emocional, la adaptación a una nueva realidad y, a menudo, la reflexión sobre el pasado. Después de una separación, es común que las personas revisen su relación anterior, analicen sus errores y busquen comprender las dinámicas que llevaron al final de la relación. El tiempo y la distancia pueden ofrecer una nueva perspectiva sobre la relación. Con el paso de los meses o años, las emociones iniciales de tristeza, ira o confusión pueden disminuir, y las personas pueden empezar a ver la situación con mayor claridad. Es posible que se den cuenta de patrones de comportamiento que antes no reconocían, o que comprendan mejor las motivaciones de su expareja. La reflexión post-ruptura también puede llevar a la necesidad de expresar la verdad, por dolorosa que sea. En algunos casos, las personas pueden sentir la necesidad de compartir sus experiencias, no solo para sanar heridas personales, sino también para ayudar a otros que puedan estar pasando por una situación similar. En el caso de Ande Erçel, su decisión de revelar la falta de celos de Kerem podría ser interpretada como un acto de liberación y empoderamiento. Al expresar su verdad, Ande podría estar desafiando las expectativas sociales sobre las relaciones amorosas y mostrando que la perfección es una ilusión. La sinceridad de Ande también podría ser una forma de protegerse a sí misma. Al revelar la verdad sobre su relación con Kerem, Ande podría estar estableciendo límites con el público y los medios de comunicación, y evitando que se le siga idealizando o juzgando en función de una imagen que no refleja la realidad. La decisión de compartir una verdad tan íntima puede ser un acto valiente y transformador. Permite a la persona tomar el control de su propia narrativa, sanar heridas emocionales y encontrar una nueva perspectiva sobre el pasado. ¿Pero qué significa esto exactamente? ¿Significa que Kerem no amaba a Ande? No necesariamente. El amor se manifiesta de muchas formas, y no siempre implica celos. Tal vez Kerem valoraba la libertad de Ande, la confianza mutua, o simplemente no era una persona propensa a los celos. La ausencia de celos no invalida los momentos felices que pudieron haber compartido. ***, amor sin celos, una perspectiva diferente sobre la relación ***. La ausencia de celos no es sinónimo de falta de amor. El amor es un sentimiento complejo y multifacético, que puede manifestarse de diversas maneras. En una relación, el amor puede expresarse a través de la confianza, el respeto, la admiración, el apoyo y la complicidad. En el caso de Ande y Kerem,
la falta de celos podría indicar que ambos valoraban la libertad individual y la confianza mutua por encima de la posesividad y el control. Tal vez Kerem confiaba en Andy y en la solidez de su relación, y no sentía la necesidad de controlar sus interacciones sociales. La ausencia de celos también podría ser un reflejo de una personalidad más relajada y despreocupada. Kerem podría no ser una persona propensa a las emociones intensas, y su amor por Andy podría manifestarse de una manera más tranquila y estable. Es importante recordar que cada persona es diferente y que el amor se experimenta de manera individual. No existe una única forma de amar, y la ausencia de celos no invalida los sentimientos que Kerem pudo haber tenido por Andy. El amor sin celos puede ser una forma de amor más madura y sana. Permite a cada persona mantener su individualidad y su libertad, y fomenta la confianza y el respeto mutuo. En este tipo de relación, el amor se basa en la aceptación y el apoyo incondicional, y no en la posesividad y el control. Sin embargo, esta revelación sí plantea algunas preguntas importantes. ¿Era la relación tan sólida como aparentaba? ¿Existía una comunicación abierta y sincera entre ellos? ¿O se basaba en una dinámica más superficial, centrada en la imagen pública? ***La imagen pública vs la realidad, la dualidad de las relaciones en el mundo del espectáculo ***. La vida en el mundo del espectáculo a menudo implica una dicotomía entre la imagen pública y la realidad privada. Las celebridades, bajo la presión de mantener una imagen positiva, pueden verse obligadas a ocultar o modificar aspectos de sus vidas personales. En el caso de Andy y Kerem, su relación estuvo expuesta al escrutinio público desde el principio. La serie Love is in the Air catapultó a ambos actores a la fama, y su relación amorosa en la vida real solo aumentó el interés del público. La presión de mantener una imagen de pareja perfecta podría haber influido en la forma en que Andy y Kerem se comunicaban y se comportaban en público. Podrían haber tenido que ocultar sus desacuerdos o sus problemas personales, y mostrar una imagen de felicidad y armonía constante. La falta de comunicación abierta y sincera es un problema común en muchas relaciones, pero puede ser especialmente perjudicial en el mundo del espectáculo. La incapacidad de expresar los propios sentimientos y necesidades puede generar resentimiento y conflictos. La dinámica centrada en la imagen pública también podría haber afectado la profundidad de la relación. La pareja podría haber estado más preocupada por mantener una apariencia de felicidad que por construir una conexión emocional real. Es importante recordar que la imagen pública es solo una parte de la historia. Detrás de las sonrisas y los gestos románticos, puede haber una realidad muy diferente. Además, esta información podría explicar algunos detalles que en su momento nos pasaron desapercibidos. Por ejemplo, la actitud de Kerem en ciertas situaciones, su relativa calma ante rumores de infidelidad, o su aparente indiferencia ante la cercanía de Andy con otros hombres. Ahora, todo encaja. Reinterpretando el pasado, el rompecabezas de la relación a la luz de la verdad ***. La revelación de Andy sobre la falta de celos de Kerem puede cambiar la forma en que percibimos el pasado de la pareja. Algunos detalles que antes nos parecían insignificantes podrían adquirir un nuevo significado. La actitud de Kerem en ciertas situaciones, como su respuesta ante rumores de infidelidad o su comportamiento ante la cercanía de Andy con otros hombres, podría ser interpretada de manera diferente. Tal vez su calma y aparente indiferencia no eran signos de falta de amor, sino de una personalidad más relajada y confiada. La revelación también podría explicar algunas decisiones que antes nos parecían extrañas. Por ejemplo, la forma en que la pareja manejó las críticas o los conflictos públicos podría ser entendida como una estrategia para mantener la imagen de perfección. Al analizar el pasado a la luz de la verdad, podemos reconstruir el rompecabezas de la relación. Podemos comprender mejor las dinámicas que la formaron y las razones que llevaron a su fin. Pero, ¿por qué es tan impactante esta revelación? Porque rompe con el ideal romántico que nos venden las películas y las series. Nos han hecho creer que los celos son una muestra de amor, de posesión, de preocupación. Y aquí tenemos a Kerem, supuestamente el hombre perfecto, que no siente celos. ¿Significa esto que no era un buen novio? No, para nada. Simplemente significa que la realidad es mucho más compleja y menos predecible de lo que nos quieren hacer creer. Desmitificando los celos, la complejidad del amor y las relaciones ***. La revelación de Andy nos invita a reflexionar sobre la complejidad del amor y las relaciones.
Nos recuerda que las películas y las series a menudo idealizan el amor, presentando una visión simplificada y poco realista de las emociones humanas. Los celos en la cultura popular son frecuentemente romantizados como una muestra de amor y posesión. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Los celos pueden ser una emoción destructiva, que puede socavar la confianza y el respeto en una relación. La ausencia de celos, en cambio, no es sinónimo de falta de amor. El amor puede manifestarse de muchas formas y la confianza, el respeto y la comunicación son más importantes que la posesividad. La revelación de Ande nos recuerda que las relaciones son individuales y que no existe una única forma de amar. Lo importante es encontrar una dinámica que funcione para ambas personas, basada en la confianza, el respeto y la libertad individual. Lo cierto es que en una relación, lo importante es la confianza, el respeto, la comunicación y el apoyo mutuo. Los celos en exceso pueden ser tóxicos y destructivos. Quizás en el caso de Ande y Kerem, la falta de celos fue un reflejo de una relación más madura, más basada en la libertad y en el crecimiento individual. Pero, ¿qué hay de Ande? ¿Cómo se siente ahora que ha revelado esta verdad? Es difícil saberlo con certeza, pero es probable que se sienta aliviada de poder expresar su experiencia y de dejar claro cómo fue su relación. También es posible que sienta cierta nostalgia, o incluso arrepentimiento por las decisiones que tomó en el pasado. El impacto emocional de la revelación, reflexiones de Ande y el proceso de sanación ***. La decisión de revelar una verdad tan íntima como la falta de celos de Kerem puede tener un impacto emocional significativo en Ande. Es probable que sienta un alivio al poder expresar su experiencia y compartir su perspectiva sobre la relación. El proceso de compartir la verdad puede ser catártico y ayudar a Ande a procesar sus emociones y a sanar heridas emocionales. Al expresar su verdad, Ande puede tomar el control de su propia narrativa y dejar de ser juzgada por una imagen que no refleja la realidad. Sin embargo, también es posible que Ande sienta cierta nostalgia o incluso arrepentimiento por las decisiones que tomó en el pasado. Es común que las personas reflexionen sobre las relaciones anteriores y se pregunten qué podrían haber hecho de manera diferente. El proceso de sanación después de una ruptura amorosa es individual y requiere tiempo. La revelación de Ande puede ser un paso importante en su proceso de sanación, pero también puede ser un recordatorio de los desafíos emocionales que implica una relación. En definitiva, esta revelación de Ande es un recordatorio de que las relaciones son complicadas y de que no podemos juzgar a las personas basándonos en la imagen que proyectan. Detrás de las sonrisas y los gestos románticos puede haber una realidad muy diferente. Y como siempre en estos casos, los fans tenemos mucho que debatir, especular y analizar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Kerem realmente nunca sintió celos? ¿Cómo interpretan las declaraciones de Ande? ¿Creen que esta revelación cambiará la percepción que tenemos de la pareja? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismecillo y revelaciones jugosas. Espero que les haya gustado y que se hayan quedado tan impactados como yo. Hemos analizado la verdad detrás de la supuesta relación perfecta entre Ande y Kerem, y hemos descubierto que las cosas no siempre son lo que parecen. En resumen, Ande ha revelado que Kerem nunca sintió celos, lo cual nos obliga a replantearnos muchas cosas sobre su relación. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta revelación, y las implicaciones que tiene para la imagen pública de la pareja. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver el vídeo y por ser parte de esta comunidad tan increíble. Sus comentarios y su apoyo significan muchísimo para mí. No olviden dejarme sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones sobre el tema. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo con más chismes, más dramas y más análisis de sus celebridades favoritas. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.